Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en esta tercera sesión de nuestro curso de formación y educación de los hijos. Es una materia muy amplia que abarca muchos aspectos, y yo les decía al inicio, no vamos a dar un curso así demasiado ordenado, sistemático, sino que queremos introducirnos desde diversos ángulos a los elementos que conforman una buena educación de nuestros hijos. Tarea, decíamos hoy, tremendamente difícil, más que nunca. Siempre ha sido difícil, pero hoy día más, ¿no es cierto? Al comienzo hablábamos de un ambiente diverso al que existía antes, que ya no podíamos educar en la forma que se hacía normalmente. Educar explicando, dando lecciones, introduciendo costumbres, dando premios o castigo, creando costumbres, pero todo eso de repente se echa por la borda, ¿no es cierto? Y además decíamos, hay una cantidad de factores externos que educan a nuestros hijos y que estamos en competencia con ellos. Es un ambiente que ya no es cristiano, y nosotros en ese ambiente tenemos, decía el Padre Ken, tenés que vivir y educar tomando conciencia que vivimos en la diáspora, ya no en la cristiandad, eso quedó muy atrás. Luego vimos que en esta nueva manera de educar adquiere una importancia muy grande las vivencias. Es difícil distinguir o saber o expresar lo que es una vivencia. Si uno se va a estudiar en psicología o en ciencia de psicología profunda, es algo tan amplio, tan matizado, que yo voy a hacer aquí mucho más sencillo, ¿no es cierto? Yo voy a seguir un poquito más de cerca a esa sencillez y evidencia de alguna manera del Padre Kentenich, Y ahí tratamos en esa línea lo que eran las vivencias. Pero dijimos, este es un elemento central, no es el único. También en algún momento nos vamos a referir a lo que es la formación de la voluntad, la captación de los instintos, la formación, capacidad de pensar, etcétera, etcétera. Pero ahora entramos por este lado. Y en esta tercera sesión quisiéramos ver, dentro de ese contexto de lo último, el papel que juegan los papás, los padres. Podría decirse análogamente también de los profesores en el colegio. Si los papás quieren y deben, yo creo, tratar de formar a sus hijos en forma muy, muy radical, por vivencias, o sea, digo, no solo vivencias, también por vivencias, pero ahora estamos dedicados a las vivencias. Entonces tenemos que tomar en serio la cosa. ¿Qué significa eso? Decimos normalmente, y es algo básico, el ejemplo que dan los papás es determinante. O sea, marca el ejemplo. La manera en que ellos se tratan, en que ellos asumen su propia vida, en que ven el sentido de su existencia, los valores que tienen, la consecuencia de vida que tienen. Todo eso educa. Educa por osmosis, por contagio. Y educa bien o mal. Si el ejemplo es bueno, va a ser una gran cosa. Sin ese ejemplo, pretender que los hijos actúen de otra forma como el papá o la mamá está viviendo, no resiste, no resulta. Por eso, dejando sentado este hecho, no vamos a dedicarnos ahora a analizarlo, es otro capítulo, la autoformación de los papás, o
cómo los papás tienen que formarse como tales, digamos, y asumir conscientemente lo que son, lo que quieren, eso lo damos por tratado o está tratado en otros lados. Lo que queremos decir aquí, estos papás que dan buen ejemplo, ojalá, ¿no es cierto?, lo que queremos, de coherencia, de sentido de la vida, de los valores que tienen, esos papás tienen ahora a sus hijos delante que viven en este ambiente, no están en un reducto, ¿no es cierto? Ese ambiente les llega, como decíamos, por todos los caminos, por email, por el WhatsApp, por todos los medios de comunicación modernos. O sea, los tenemos allá dentro de la casa también. Y nosotros, de alguna manera, competimos con ellos. Vamos a sacar, por cierto, todas las cosas buenas que hay en el ambiente. No vamos a volver, como decía el padre ya en 1912, ¿no es cierto?, a la Edad Media. No vamos a dejar de lado el teléfono, digamos, ni el WhatsApp, ninguna de esas cosas. Son útiles, ¿ya? Y son buenas, son una genialidad alguna. Pero, ¿cómo las usamos? Bueno, o sea, hay cosas buenas en el ambiente, pero nosotros queremos tomar en serio, hoy día vivimos en otro mundo, en otra cultura, que no es cristiana. Entonces, educamos por vivencias. Ellos son los que marcan esas vivencias. ¿Qué ambiente crean ellos en el hogar? Fíjense que influye tanto el ambiente pedagógico, el hogar físico. Si yo tengo una casa oscura, una casa donde no hay aire, no hay luz, o las paredes están pintadas de qué colores, qué sé yo, y las cosas están en el suelo, si no hay orden, si no hay, pasando más allá de lo físico, ¿no es cierto?, si no hay alegría, si no hay un ambiente de cordialidad, un ambiente de convivencia agradable, no logramos educar bien. O sea, lo primario será que los papás que determinan en realidad ese ambiente, la calidad de ese ambiente, traten que en ese hogar, en su hogar, exista un ambiente lindo, en cuanto es posible, aquí en la tierra, ¿no es cierto? No vivimos en el cielo, pero aquí en la tierra. Vamos a tener tensiones, dificultades, de repente a uno se le irá el genio, todas esas cosas pasan. Pero lo normal, ¿cómo es nuestro ambiente? Tiene que haber cordialidad, tiene que haber cercanía, tiene que haber una abertura a los otros, ¿no es cierto? Una alegría de estar en común. Ahora bien, si esa es labor fundamental de los papás, en ese contexto, ellos tienen que procurar para que existan momentos de experiencia familiar, personal, de trato entre ellos, de convivencia, momentos especiales, experiencias especiales que nosotros las llamamos, como hemos dicho, vivencias, para distinguirlo simplemente de hechos, de circunstancias. Son momentos donde lo que se vive cala hondo en las personas. Por ejemplo, ya dimos algunos ejemplos antes, pero piensen ustedes, tienen una buena relación con los hijos, en la mañana se saludan, cuando se van cada uno a su trabajo, o al colegio, a la universidad, se dan un beso, despedida, llegan, tienen en la tarde, están juntos, conversan, qué sé yo, las cosas que están pasando, viviendo, tienen un buen ambiente. Pero no ha habido ninguna vivencia especial. Qué distinto es cuando el papá, por ejemplo, le dice a uno de sus hijos, oye, ¿qué te parece? Vamos a comer juntos. Me dieron un dato súper. Te convido. Y vas con el hijo. Vas a comer juntos. No habían salido nunca juntos.
Nunca habían tenido un trato más profundo, así un rato largo, con el papá solo. Y ahí, en la conversación, en la comida, salen cosas a flote, ¿no es cierto? Cuenta el papá algo, él se puede abrir. ¿Qué pasa? Ese momento fue especial, fue una vivencia. El hijo tuvo una experiencia que caló en su efectividad. Y eso se guarda en esa memoria profunda. Hay memorias superficiales, pero en la memoria profunda. Quizás no racionaliza mucho, pero lo marca. La idea es esta entonces. ¿Cómo nosotros desarrollamos, generamos vivencias que marquen positivamente a nuestros hijos? Quizás lo primero que habría que decir, que para que exista cualquier influencia mayor y para que esas vivencias realmente sean guardadas como algo profundo, positivo en el alma, en el inconsciente de sus hijos, tiene que haber una buena relación entre padres e hijos. Algo tan simple como eso y tan difícil. ¿Cómo está el diálogo? ¿Tienen contacto con los hijos? ¿Qué contacto tienen? ¿Se dan tiempo para ellos? Fíjense que antes existía, gracias a Dios ya está superado, por lo menos teóricamente, el papá es el proveedor del hogar, que se preocupa en su trabajo, trae sustento, ordena, qué sé yo. Hoy día los papás saben que es mucho más lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Hoy día podemos ver un papá mudando a un bebé, ¿no es cierto? O dándole de comer, o bañándolo. Es distinto. Pero ese mismo papá, que a veces ya ha roto el esquema antiguo de distancia, porque el papá era de distancia, el papá estaba ahí, incluso antes, ¿no es cierto? Cuando el papá hablaba en la mesa, los demás no hablaban, si no daban la palabra, ¿no? Ese distante, papá distante, ese papá proveedor, autoritario muchas veces, no tenía contacto con sus hijos mayores. Nunca había conversado de corazón con el hijo. ¿Ustedes han conversado de corazón con sus hijos? ¿Han tenido momentos privilegiados? ¿Han logrado que sus hijos les cuenten sus cosas? Viene un hijo a decirle, mira, papá, mamá, pucha, me pasó esto, tuve esta mala experiencia, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo puedo salir de este enredo? Muchas veces no se da eso. Las mamás intuyen mucho más, ¿no? Pero de todas maneras hay aquí algo que es bien complicado. El tren de vida, frenético a veces, sobre todo en las ciudades, ¿no es cierto?, donde vivimos, no nos deja tiempo. Además, papá y mamá trabajan. Mañana van a dejar los hijos, en el mejor de los casos, al colegio, y en la tarde llegan cansados. Y tienen además otras cosas, entonces no tienen tiempo. Y no se logra crear un vínculo de amor, un vínculo afectivo entre los papás y ellos. Fíjense que si no existe ese vínculo de cariño, en el cual siempre tiene que haber otra actitud muy impregnando ese cariño, que es respeto. De cariño, de respeto, nunca va a haber una respuesta del hijo de cariño filial, de respeto. Nunca se va a dar lo que llama el Padre Quinte un vínculo, una relación profunda, afectiva, cálida, lúcida, permanente, que hace que el hijo esté predispuesto a favor de los papás, a favor de lo que le dice el papá o la mamá, de lo que le pide. Que está dispuesto incluso, si lo castiga o lo corrige, a aceptar eso, porque sabe que el papá y la mamá lo quieren, que él es lo más importante y que todo lo que hacen es por él,
por su bien. O sea, ese vínculo afectivo es básico. Bueno, les decía, nos dejamos tiempo. ¿Cuál es la calidad de nuestro tiempo? A veces nos disculpamos y decimos, no tengo tiempo, pero veo las noticias, leo el diario, veo el partido de fútbol, estoy con mis amigas, tengo un té, tengo esto, y además tengo apostolado ese. Es categoría aquí de qué es lo más importante. Tengo tiempo para muchas cosas. ¿Y dónde tengo que recortar? Quizás en esas cosas que he nombrado. Porque nuestros hijos necesitan tiempo físicamente, digamos, pero cualitativamente también, más todavía. Es una pregunta importante para nosotros. ¿Escuchamos al hijo? ¿Creamos una relación tal que ellos quieren estar con nosotros? ¿Que nos escuchan ellos también a nosotros? ¿Por qué nosotros los escuchamos a ellos? ¿Sienten nuestros hijos que el respeto por ellos es sagrado? Son cosas bien importantes. Creo que me estoy alargando un poco, pero bueno, ustedes van a tener ahí textos. Van a tener textos del padre Kentenich, donde habla del arte de la comunicación o del diálogo, donde habla del saber escuchar, de saber intuir, qué sé yo. Y van a tener algunos textos también de Augusto Cury, que a mí me han gustado especialmente, porque creo que en muchas cosas son coincidentes, no es padre Kentenich, pero miramos todo lo que hay, ¿no es cierto? Es bueno. Y ahí yo encontré por lo menos cosas bien interesantes, buenas, prácticas. Lean bien eso. Y en ese contexto también plantéense lo que le estaba diciendo. Los papás el ejemplo, antes que todo, pero hay papás muy ejemplares, entre comillas, muy correctos, pero que no están con sus hijos, que no tienen un lazo afectivo profundo con sus hijos, no tienen contacto profundo. Y además, ¿no es cierto?, lo tercero, que estos papás cercanos ahora procuran vivencias profundas. Por ejemplo, se hacen vacaciones. ¿Cómo las hacen? Las preparan con los hijos, preparan un panorama, están todos de acuerdo en ese panorama. ¿Qué tipo de vacaciones hacen? ¿Lo conversan con ellos? ¿Discuten? ¿Preparan algo que sea entretenido para ellos, en el cual están involucrados toda la familia? Y después realizan las vacaciones. Esas vacaciones van a ser una vivencia. No se les va a olvidar más a los hijos. ¿Se fijan? Cargo que se van a un hotel, digamos, excelente. Es una experiencia, un evento. Pero no los formó interiormente. Piensen ustedes cuánto han comunicado de su historia personal a los hijos. ¿Tienen alguna vez confidencias en un grupito estrecho, en el grupo de los hijos de ustedes, íntimo, donde ustedes cuenten de cómo se conocieron, cuándo se pusieron a pololear, cuándo se comprometieron, cómo se casaron, qué sueños tenían? ¿Se fijan? Si hay ese tipo de vivencias, que no tiene que ser algo extraordinario, pero algo que debiera darse varias veces, entonces los hijos van a sentir profundamente cómo son ustedes, y eso va a entrar en su subconsciente, insisto. Y van a saber los hijos lo que es tener una historia. Y van a saber cómo ustedes trabajaron esa historia, o qué papel jugaba Dios en su historia, no como una enseñanza, no como ese, tenemos que ir a misa, tienen que ir a misa, vayan a misa, y si no van, qué sé yo. O la iglesia dice, no, es otra vivencia, mucho más profunda de Dios, en este caso. Así, hagan panorama, lleven a los hijos al trabajo, que ellos sepan dónde trabajan, por qué trabajan, cómo trabajan. Comenten con ellos sus cosas lindas que han vivido, qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden ser vivencias y que los van a formar. Y van a tener entonces
Por una parte, siempre el ejemplo de ustedes y el esfuerzo constante, porque ustedes van a ser educados por los hijos, porque hacen todo esto y para eso tienen que educarse. Van a afianzar la relación de afecto y de respeto, ese vínculo profundo que crea la posibilidad de educar realmente y que ellos estén abiertos a lo que ustedes les traen, abiertos a su ayuda, abiertos también a su corrección, si es el caso. Que ellos participan de ustedes, de su vida. Y tercero, esas vivencias profundas van a calar hondo. Entonces esos hijos van a ser capaces de vivir en la diáspora. Y van a estar felices interiormente. No que sean los últimos, digamos, ya profesionales que van a ser súper exitosos. Van a ser exitosos en su vida, en lo que son. No solamente en lo que van a hacer o tienen o van a tener. Bueno, eso para que ustedes lean ahora los textos. Hay varios textos, eligen algunos y están las preguntas que pueden servirles tal vez para profundizar. Bueno, que el Señor y la Madre los bendiga mucho.